Hola, muy buenos días. Mi nombre es Moisés Carrillo Franco y soy estudiante del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del Instituto Universitario Morelos, de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. En esta ocasión hablaremos con ustedes sobre las generalidades de la sucesión y sucesión testamentaria. La sucesión es el fenómeno jurídico que se produce cuando en una relación jurídica una persona ingresa al puesto de la otra, lo sucede, pues vamos. De forma que para el derecho es como si fuera la misma. Dentro de las clases de la sucesión que existen son la testamentaria o intestamentaria, o también conocida como la legítima. En la sucesión testamentaria, el decujus manifiesta su voluntad de disponer de sus bienes y de sus derechos después de su muerte, mediante un acto personal, unilateral, libre y solemne, que se denomina testamento. En la intestamentaria o legítima, esta se presenta cuando no existe este testamento. Entonces es cuando la ley interviene a favor de aquellos familiares o parientes más próximos del difunto, siempre respetando el orden de consanguinidad. Como concepto de testamento tenemos que es una declaración entonces de una persona expresando qué quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Por lo tanto, se convierte en un acto solemne y sometido a ciertos requisitos de forma, en el que necesariamente consta la institución de un heredero. El artículo 467 del Código Civil del Estado de Michoacán, de Ocampo, nos dice que el testamento es un acto revocable y libre, por el que una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Dentro de la interpretación de un testamento existen reglas generales, y dentro de ellas es que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Y en caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo testamento. Dentro de las formalidades generales del testamento existen ciertos requisitos, que siempre debe de estar fechado, leído y explicado, además de firmado, por supuesto. Existe también el testamento cerrado, o también denominado secreto, y nuestra legislación civil establece que puede no ser escrito por el testador, pero debe de estar firmado por él. Dentro de las formas de sucesión, el artículo 671 del Código Civil del Estado de Michoacán, como ya lo mencionamos, existen dos formas, que es el ordinario o especial. Dos formas de sucesión, ordinario o especial. El ordinario puede ser público abierto, público cerrado, e incluso puede ser hológrafo. El artículo 681 de la misma legislación dice que el público y abierto es aquel que se otorga ante el notario y 3 testigos idóneos. El público y cerrado puede ser escrito por el testador o por persona a su ruego y en un papel común, y eso lo menciona el artículo 693 de la misma legislación. Dentro del hológrafo lo menciona el artículo 716 y dice que es un escrito de puño y letra del testador, pero sí debe de tener un requisito muy especial, que debe de estar registrado ante el Archivo General de las Notarías Públicas. Dentro de las formas sucesiones especiales, el artículo 673 menciona una forma de sucesión especial como el privado, testamento militar, testamento marítimo y aquel testamento que es hecho en un país extranjero. El artículo 731 dice que el testamento privado es cuando el testador es atacado por una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo para que concurra a hacer el testamento, además de otras disposiciones. El artículo 745, en cuanto al militar, se dice que se lleva a cabo cuando el militar hace disposición al momento de entrar en acción de guerra
o estando herido sobre el campo de batalla, bastará que declare su voluntad ante 2 testigos o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, su última voluntad, firmada de su puño y letra. Debemos de tener conocimiento que siempre debe de estar firmado de puño y letra del testador. También el marítimo, como lo mencionamos y que lo menciona el artículo 749 de la misma legislación, dice que los que se encuentren en alta mar, este se lleva a cabo para aquellas personas que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos o de la Marina Nacional, sean de guerra o mercante. Pueden estar sujetos a las descripciones y formalidades de cualquier otro testamento, que deben de llevar cualquier otro testamento, como los testigos, como que deben también de estar firmados por parte del testador. Y por último, el hecho en país extranjero. El artículo 759 menciona que los testamentos hechos en país extranjero producirán efectos en el estado de Michoacán, aun cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país que se otorgaron. Dentro del contenido de los testamentos deben de existir ciertos requisitos que no pueden dejarse pasar por alto. Varios de ellos son los siguientes. Deben de tener los datos del testador, las disposiciones que el testador está mencionando, por las cuales debe de otorgarse su derecho o su fortuna o sus propiedades. La designación de herederos. También en su caso la designación de un albacea, esto para cuidar los bienes de los herederos o para administrar esos bienes. Y otras disposiciones dentro de los testamentos puede ser también la donación de órganos. También se puede hacer tomando como base un testamento o teniendo como base un testamento la donación de órganos, el reconocimiento de hijos, fuera del matrimonio o que no hayan sido reconocidos anteriormente, pues. Los datos completos, los testigos y los datos completos de los mismos, lugar y fecha donde se llevó a cabo la suscripción de ese testamento, así como las firmas del testador, testigos y el notario público. Es pues hasta aquí mi participación. Espero haber estado bien, espero que me hayan entendido en cuanto a la explicación de lo que es la sucesión y las generalidades de la sucesión y la sucesión testamentaria. Muchas gracias. Es cuanto.